Abran su Biblia en esta noche en Lucas capítulo 7. El Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Lucas 7 del 36 al 50. La parábola de los dos deudores. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí encontramos en este pasaje tan maravilloso y un pasaje tan revelador respecto a la naturaleza del ser humano, a un fariseo, a un hombre que era religioso en el tiempo de Jesucristo, en el pueblo de Israel, que invita a Jesús a comer a su casa, y esto es lo más sorprendente del relato. ¿Cómo podía un fariseo, tan hipócritas que eran, tan de doble cara, tan orgullosos, tan pagados de sí mismos, tan soberbios, invitar a Jesucristo a su casa? La razón por la cual el fariseo invitó a Jesucristo a su casa no la sabemos exactamente. Posiblemente fue por mera curiosidad. Jesucristo ya era muy popular en estos tiempos. A lo mejor el fariseo quería más oportunidades para acecharle, arrinconarle y usar pretextos después con sus demás amigos fariseos para continuar persiguiendo a Jesucristo. Sin embargo, cualquiera que hayan sido los motivos del fariseo, la comida del fariseo no le salió como él lo planeaba. Las comidas en el tiempo de Jesús eran algo diferentes a las comidas que tenemos nosotros en nuestros tiempos, porque en los tiempos de Jesús los invitados especiales tenían una especie como de colchón así acostado en el piso, y no era una mesa como nosotros donde nos sentamos con sillas, sino que se acostaban ellos hacia una posición recargados casi acostados alrededor de la mesa principal. Y además el anfitrión, a las personas que venían invitadas a la casa, podían ponerles cojines alrededor para que se sentaran a platicar o se sentaran a llevar conversaciones alrededor de la mesa principal, pero los invitados de honor eran sentados, eran recostados y se les servía y se les atendía como ameritaba un huésped de honor. Vemos que en este banquete, donde está el fariseo, de repente el banquete es interrumpido por una mujer que todo el pueblo de Israel conocía.
una mujer, como decimos vulgarmente, de la calle, una mujer inmoral, una prostituta. La mujer interrumpe el banquete y entra al banquete y comienza a hacer algo totalmente insospechado, algo inimaginable, que conmueve a todos en el banquete y que pone al hombre, al dueño de la casa, a Simón el fariseo, en un estado totalmente de ira y de enojo, porque él revela verdaderamente su corazón. La aparición de esta mujer, vuelvo a repetir, debe haber avergonzado a Simón de una forma tremenda. Sin embargo, Jesús, en este pasaje, aprovechando la interrupción de la mujer y la ira del fariseo, nos va a enseñar una de las lecciones más importantes que la Biblia nos da desde el Génesis hasta el Apocalipsis respecto a lo que es el perdón de Dios. Vayamos por etapas y veamos en primer lugar la primera fase de esta parábola. Aquí encontramos en primer lugar lo siguiente: todos los seres humanos necesitamos ser perdonados. Todos los seres humanos necesitamos ser perdonados. El fariseo y la mujer, ella era conocida como una mujer inmoral, nos ilustran diferentes clases de pecados, pero sin embargo los dos son pecadores. Y el hecho de que todos los que más tienen y los que menos tienen, necesitamos el perdón de Dios. Por ejemplo, existen pecados de la carne y del espíritu. Simón el fariseo no era culpable de adulterio, no era culpable de inmoralidad, no era un hombre vulgar, cochino, mugroso como esa mujer, pero de todas maneras era pecador delante de Dios. En el Sermón del Monte, cuando Jesucristo predicó su famoso Monte de los Olivos, en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo y el capítulo 23 de San Mateo, puso énfasis en que los fariseos eran conocidos por su justicia propia y la falta de voluntad que ellos tenían para reconocer sus pecados. Los fariseos eran culpables de algo que era en el espíritu, de orgullo y de hipocresía. La mujer era culpable de un pecado de la carne. Pero aquí Jesús nos muestra que los pecados del espíritu pueden ser peores que los pecados de la carne. Las personas religiosas condenan a la prostitución y el adulterio y la fornicación y las borracheras, etcétera, etcétera, y ellos se enorgullecen y dicen: yo nunca he sido prostituta, yo nunca he sido mala mujer, yo nunca he sido esto, pero esa mujer que está expresando eso con sus palabras es tan pecadora y necesita la misma sangre de Jesucristo que la peor mujer pecadora, porque la peor mujer pecadora ha tenido pecados en la carne y esta mujer o este fariseo ha tenido pecados en el espíritu, que son el orgullo y la hipocresía. Jesús no aprobó la inmoralidad de la mujer. Vean ustedes el versículo 47 al 48, porque Él está diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados, Jesús reconoce que esa mujer era pecadora, le son perdonados. Y el versículo 48 le dice: tus pecados te son perdonados. Jesucristo no está aprobando, ni tampoco está desaprobando la hipocresía del fariseo. Ella era culpable, repito, de pecados de la carne. Simón era culpable de pecados del espíritu. Entonces tenemos en la Biblia que existen pecados en la carne y pecados del espíritu. En segundo lugar, tenemos pecados también de omisión y pecados de comisión. Simón sabía quién era la mujer. Simón sabía lo que hacía la mujer, pero se olvidó de que él no había hecho nada. O sea, Simón el fariseo dice: ella es pecadora, ella es adulta, etcétera, etcétera. Él conocía toda la vida. Sin embargo, él no puede verse a sí mismo, fíjense ustedes, por su orgullo religioso, él no puede verse a sí mismo como un pecador. Esto nos muestra que Simón, aun cuando estaba acusando a la mujer, él no había mostrado la misma actitud y el corazón y el arrepentimiento de la mujer. Jesucristo lo acusa y le dice que cuando él entró, no le dio el beso que a todos los anfitriones se les daba. ¿Y usted sabe por qué Simón no besó a Jesucristo? Por hipocresía.
En segundo lugar, tampoco le lavó sus pies porque carecía de humildad. Y en tercer lugar, no le ungió con aceite porque no quería reconocer que era un huésped de honor enfrente de las demás personas invitadas a su casa. Entonces vemos que este hombre estaba viendo que esa mujer era en pecado, pero sin embargo, él tenía un pecado peor. Y lo peor del caso es que él no podía ver su falta de humildad, su orgullo espiritual, su hipocresía y su justicia propia. Y aquí estamos viendo nosotros que la persona que no hace lo que Dios manda es tan culpable como la persona que hace lo que Dios le prohíbe. En tercer lugar tenemos pecados abiertos y pecados escondidos. Todos en la fiesta todos sabían quién era la mujer. Ya entró la Malinche, seguramente que le decían, ¿verdad? Sus pecados, todas las personas del banquete los conocían. Pero solo Jesús, que es el único que conoce el corazón, conocía los pecados escondidos de Simón. En el juicio final, hermanos, no importa lo que nosotros podamos ver de toda la gente. Y aquí podemos entrar y decimos, ya llegó don Juan, ya llegó doña Gertrudis, y él regala los dulces a los niños, y doña Gertrudis es la mejor mujer de la colonia, y tiene hasta su iglesia, y tiene esto, y siempre nosotros calificamos y juzgamos a la gente por lo que vemos. Y el viejito ese en su casa nunca se mete con nadie, y ama a su esposa, y nunca tiene fiestas de orgías, etcétera, etcétera. Pero en el juicio final, la Biblia nos muestra que el juicio va a ser no por lo que nosotros vimos, sino por lo que Dios ve dentro del corazón. Dice 1 Samuel 16:7, porque los hombres miran lo de afuera, sin embargo Dios ve lo que está en el corazón. Es importante, pues, hermanos, recordar que todos somos pecadores. Lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas. Mucha gente, desgraciadamente, no se siente culpable. Mucha gente no se siente pecadora. La Biblia lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos sin ninguna excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la principal enseñanza en esta parábola. Dice el versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios, el otro 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le pregunta Cristo al fariseo, ¿cuál de ellas le amará más? Respondió Simón y le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Aquí tenemos a 2 hombres que estaban en deudas, los dos. 2 hombres en total bancarrota. Uno debía más, uno debía menos. Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, los 2 estaban en bancarrota, los 2 estaban en deuda y los 2 debían dinero. La mujer estaba más perdida que el fariseo, tal vez a los ojos de los religiosos del tiempo de Cristo. Sin embargo, el fariseo y la mujer, de acuerdo al fariseo, ella debía 500 y él solamente a lo mejor 1 o 2 pesos. Pero delante de Dios, los 2 estaban en bancarrota, los 2 necesitaban que se les perdonara la deuda y los 2 necesitaban reconocer su deuda. Sin embargo, aquí en el caso de la mujer, que es la que debía los 500 denarios o sus muchos pecados, es la que reconoce su necesidad del perdón. Reconoce su culpa y su necesidad de misericordia. Y el fariseo, por supuestamente, desde su perspectiva de ver menos, no puede reconocer que también necesita el perdón de Dios. Es interesante analizar rápidamente en la Biblia que siempre la gente que camina más cerca de Dios es la que más reconoce sus pecados. Por ejemplo, Abraham, Génesis 18:27, no lo busquen. Abraham replicó y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Fíjense, un hombre que caminó con Dios y a quien Dios le llama el amigo de Dios, Abraham, cómo se expresaba de sí mismo, soy polvo y ceniza. Job, en Job 44, he aquí que yo soy vil. Esdras, en Esdras 9:6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Pedro, en Lucas 5:8, viendo esto, o sea,
cuando la pesca milagrosa, Pedro ve que Jesucristo sube a la barca y cae de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo, en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dice, yo soy el que encabezo la lista de los pecadores. Y vemos pues en la Biblia que constantemente los hombres que más cerca caminan con Cristo, que más cerca están de Dios, son los que más fácilmente reconocen sus pecados. La persona que vive más lejos de Dios, la persona que se autojustifica, la persona religiosa y orgullosa, es la persona que es más difícil de poder convencer de que es pecador. ¿Por qué? Porque nuestra proximidad a la vida de Jesucristo, nuestra proximidad al Dios omnipotente, nos hace vernos cada vez más lejos de lo que realmente deberíamos de ser. Una de las características del pecado ilustrada en el Antiguo Testamento es la lepra. Y la lepra se usa como una ilustración o un retrato porque la lepra ataca el sistema nervioso, los nervios de la gente. Y cuando la lepra ataca, la gente, precisamente como la lepra ataca los nervios, la gente pierde la sensibilidad. Entonces un leproso puede meter la mano a la lumbre y no sentir nada porque no hay sensibilidad. Si la persona es lastimada, repito, un leproso o es herido en alguna parte de su cuerpo, ya no va a poder tener la advertencia del dolor y pues se le va a quemar la mano. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo comenzaba a predicar ahí en Acapulco, estaba yo en un pueblito de puros leprosos en la frontera entre Oaxaca y Guerrero, un pueblito que se llamaba El Ciruelo, allá cerca de Ometepec. Y ahí en todos los leprosos, un día estaba en la noche yo antes de la campaña y veo ahí en el pueblito, yo estaba durmiendo en un petate, en una casa de adobe, y veo un señor todo vendado, con la mano así en el fuego, y le grito al otro misionero que estaba conmigo, oye, se le va a quemar la ropa. Y fuimos con él y se le estaba quemando la ropa, y efectivamente le quitamos así y tenía como carbonizada la mano. Y pregunté yo, ¿pero por qué no gritó? Y se acercó el jefe del pueblo y nos dijo, es que es un leproso. Entonces los leprosos son insensibles. Mis hermanos y damas que nos visitan, el pecado tiene la misma facultad de actuar en el cuerpo humano. El pecado insensibiliza a las personas. Vean ustedes Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 13. El pecado le roba al ser humano la capacidad de sentir remordimiento o arrepentimiento. Dice Hebreos 3, del 12 al 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, corazón malo de incredulidad entre hermanos. ¿Ya vieron? Mirad, hermanos, se está dirigiendo a aquellos que estamos en el cuerpo de Cristo. Ya olvidémonos de las personas que no son cristianas, que de por sí son insensibles. Aquí se nos está diciendo que nosotros, los cristianos, corremos el peligro exactamente igual que un leproso. Dice, para apartarse del Dios vivo. Vean que un hermano se puede apartar del Dios vivo. Y dice, la única forma de no hacerlo, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, ¿qué cosa? Se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece. El pecado es la palabra aquí endurecer es la palabra griega kalus, de donde viene la palabra callo, para que el pecado no haga callo, dice la Biblia en ustedes. Y el callo es una cosa que se levanta en la piel después de estar usando mucho un martillo y le metes una aguja, un alfiler y no hay sensibilidad. Y así el pecado cuando crece en un cristiano y cuando crece en un cristiano comienza a hacerse un callo en tu corazón y vienes al estudio y la palabra no te hace ya nada. Y oyes la palabra de Dios y te gusta, pero te entra por acá y te sale por allá, pero no lo obedeces, ya no respondes a la palabra, ya te estás encalleciendo, te estás endureciendo. Y cuando un cristiano se endurece a la palabra de Dios, como la lepra, se vuelve insensible. Entonces, ¿cómo puede Dios advertirnos de los peligros que pueden venir a nuestra vida?
El leproso ya no tiene ninguna señal que le advierta, quita la mano del fuego. Entonces el cristiano que está endurecido mete la mano al fuego y también se vuelve insensible. Ya se toma una copa como si nada, un cigarro como si nada, se va y comete adulterio y fornica y roba en su compañía y no hay sensibilidad y es cristiano. ¿Cuál es el problema? Que está endurecido. Está leproso y aquí no queda más que una cirugía con carácter de emergencia de parte de Dios. En otras palabras, no queda más que un juicio de Dios sobre la vida de este hermano. Ahora nosotros vemos también que a mucha gente que se cree buena, y aquí estamos hablando de muchas personas que dicen, pues yo no soy peor que los demás, y esto no es peor que aquel pecado. Y encontramos a cristianos que se les exhorta un poquito y ya no voy a la iglesia porque me llamaron muy feo y me regañaron. Y esta hipersensibilidad es callo en el corazón de las gentes. Un cristiano saludable, un cristiano santo, un cristiano que está yendo cerca del Señor, cuando llega y es exhortado y un hermano le dice o le llama la atención, gracias hermano, gracias hermano, gracias hermano, y se le salen las lágrimas, Padre, cómo he pecado contra ti, y llega y se hinca, pero no se vuelve cínico, ni frío, ni calculadora, ni tampoco endurecida. ¿Por qué? Porque está viviendo cerca del Señor. Y dice la Biblia aquí en Hebreos, antes exhórtense unos a otros cada día, porque si no hay exhortación, fíjense, la exhortación es lo único que nos puede hacer escaparnos de endurecer el corazón, la exhortación. Y si no vienes a los estudios, ni vienes tampoco el martes, ni vienes a la oración, ni vienes el domingo a la iglesia, dime quién te va a exhortar. ¿El panadero? En Apocalipsis 3, versículo 17, a las personas que se creen buenas, el Señor les está diciendo, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te imaginas que en esta noche tú vengas con tus aires de religiosidad y yo no necesito a Cristo, yo siempre he sido católico, yo siempre he sido protestante, yo siempre he tenido a Dios en mi vida, yo no necesito nada, no soy tan malo, soy un buen padre, soy una buena madre? Dios te dice en esta noche, no sabes, ahí está tu problema. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes contra mí. Yo nada más te leo lo que dice la palabra de Dios. Pero los rayos X de Dios te dicen en esta noche, necesitas darte cuenta de tu condición si quieres recibir el perdón. Ahora, encontramos también que el perdón es un regalo de la gracia de Dios. Veamos lo que está involucrado en el milagro, regresemos a Lucas 7, en el milagro del perdón de esta mujer. En el versículo 42, dice la Biblia que los deudores, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Aquí encontramos que el perdón no es algo que nosotros podamos ganar o comprar, porque la Biblia nos dice que estamos en bancarrota espiritual. ¿Cómo puede alguien que no tiene ni petate en qué caerse muerto poder llegar y comprar una casa? A la cruz del Calvario tenemos que llegar reconociendo este estado de bancarrota espiritual. Si tú llegas a la cruz del Calvario y dices, Señor, aquí está el convento que construí, aquí está mi peregrinación a la villa, aquí están mis bienes primeros. Si tú llegas a la cruz y te atreves a venir a la cruz trayéndole algo a Dios, es porque no has reconocido que no tienes nada que traer. Y hasta que tú reconozcas que no hay ninguna obra, ni tu peregrinación, ni tus bienes primeros, ni tus calendarios, ni tu escapulario, ni la foto del Papa, ni tu religión, nada que le puedas traer a Dios, hasta que no entiendas que no hay nada que le podamos traer a Dios, sino llegar así vacíos, en bancarrota, quebrados espiritualmente, y decirle, Padre, ten misericordia de mí, hasta que no vengamos en esta posición de la cruz, no puedes recibir el perdón. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es por obras, Efesios 2, 8 y 9.
no por obras, para que nadie se gloríe. Los fariseos no podían ser perdonados por Dios porque ese era su problema. Se sentían buenos. Ahí está la razón principal. Ellos estaban acostumbrados a merecerlo todo. Yo me encuentro todos los días cantidad de gente que me dice, pues señor Lucy, usted la pone demasiado fácil, nada más arrepentirse y no obras, ¿verdad? Y la gente choca contra la salvación por la gracia de Dios. Es que ellos no pueden aceptarlo en su mente carnal, no pueden aceptar que sea gratis. Tienen que hacer algo, tienen que merecerlo, tienen que ser aceptados por lo que todos sus 80 o 50 años atrás en su vida pasada hicieron para merecer el perdón de Dios. Y la Biblia dice que el perdón de Dios no puede merecerse con nada. Y el problema de esta gente es, vuelvo a repetir como Simón, no pueden verse ellos como Dios los ve, de pobres, desventurados, miserables y ciegos. En segundo lugar, el perdón se recibe a través de la fe. La mujer encontramos que cuando se acercó a Jesucristo estaba bañada en lágrimas. Dice el versículo 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Quiero explicarles a ustedes que las lágrimas de la mujer no la salvaron, pues ninguna cantidad de lágrimas ni de remordimiento puede salvar a nadie, a menos que el remordimiento y las lágrimas vayan unidas. Con la fe en Jesucristo no puede haber salvación. Yo he leído artículos en el Alarma que dicen padre que mató a sus 5 hijos y mató a su esposa y arrepentido tomó la 45 y se voló la tapa craneana de los sesos. Y la gente dice, ya ves, se arrepintió, está en el cielo. Vean ustedes en 2 de Corintios capítulo 7 que hay 2 clases de arrepentimiento. Uno es remordimiento por lo que hiciste sin que necesariamente tengas fe en Cristo. Y el otro es arrepentimiento porque pecaste contra Dios y como crees que la sangre de Cristo tiene poder para perdonarte, lloras lágrimas de arrepentimiento unidas con la fe en el Salvador, y tus lágrimas y tu fe en Cristo te darán la salvación de tu alma. Dice en 2 Corintios 7, versículos 9 y 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una persona que está arrepentida, como Pedro, cuando entregó a Cristo y lo negó 3 veces, cuando él comenzó a llorar, Pedro no fue y se ahorcó como Judas, porque aquí tenemos a Judas y a Pedro en el mismo nivel, los 2 culpables del mismo pecado, alta traición contra su maestro. Los 2 hicieron lo mismo, los 2 le negaron y los 2 le traicionaron. Uno le vendió y el otro enfrente de la gente dijo, ni siquiera conozco quién es ese. Sin embargo, cuando vino el arrepentimiento, Judas se comenzó a llenar de remordimiento, dijo, realmente he entregado sangre inocente, y fue y se suicidó. Si Judas hubiera creído que en Cristo había perdón, no se hubiera quitado la vida. Entonces, hubo arrepentimiento, pero no fe. Y Pedro se dio cuenta, pero ¿cómo pude entregar a mi maestro y cómo le negué? Y comienza a llorar y se acuerda Pedro que ese hombre en su muerte moriría por los pecados, y el arrepentimiento de Pedro, acompañado con la fe en el perdón de Dios, le impide que se quite la vida. Y es perdonado de sus pecados, y Cristo se le aparece y lo restaura, y 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ve y apacienta mis ovejas. Lo restituye y lo envía y le dice a la iglesia, lo he perdonado, lo he restaurado, yo soy el Dios que puede restaurar el pecado de cualquier persona si se arrepiente y cree en mí.
En tercer lugar, el perdón se recibe a través de la fe, vuelvo a repetir, y el perdón es seguro. Cuando Jesucristo despidió a la mujer, versículo 47, le dijo, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y después se lo dijo a ella directamente en el versículo 48, le dijo, tus pecados te son perdonados. Si alguien se hubiera encontrado con esta mujer una semana después y le hubiera preguntado, oye, ¿cómo sabes que tus pecados han sido perdonados? La mujer les hubiera contestado, porque Jesús me lo dijo. Nada más por eso. La seguridad de nuestros pecados, la seguridad de nuestro perdón, es porque la Biblia así lo dice. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que si yo creo en Jesucristo y tengo fe en su perdón en la cruz del Calvario, yo no me voy a perder. Si me muero, tengo la seguridad eterna de mi salvación. Dice primera de Juan 5:13, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo puedo estar seguro en esta noche que yo voy camino al cielo? Porque la Biblia lo dice. Mis pecados han sido perdonados. En cuarto lugar, el perdón es muy costoso. En la parábola de los deudores, el acreedor sufrió pérdida, ¿sí o no? Estas dos personas, uno le debía 500 y otro le debía como 100. Al perdonarlos libremente, sin ninguna letra firmada, sin ningún compromiso, ¿quién tenía que pagar la deuda? El mismo, ¿verdad? Lo encontramos entonces que aunque la salvación y el perdón gratis, a Dios le costó la vida, el sacrificio y la sangre preciosa derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso la Biblia nos dice tan claramente en Hebreos 10 del 29 al 32, ¿cómo pensáis pues que escaparéis? Si alguien tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia, cuando Dios nos ha salvado por la sangre de Jesucristo. Dice Dios, ¿cómo puede la gente creer que después de que a mi Hijo Jesucristo le abro las manos y permito que criminales como perros rabiosos lo destrocen y lo acaben en la cruz de Calvario, ¿cómo puede alguien ser tan insensato de creer que los voy a perdonar cuando ellos, mientras estaban vivos, no quisieron creer lo que yo hice por ellos en la cruz del Calvario? ¿Sabe una cosa? Que si mi Hijo derramó la sangre y pagó con su muerte, ustedes, si ustedes no creen en Él, yo no lo voy a perdonar a través de otra manera. La salvación es por la muerte de Cristo y le costó la vida de su Hijo al Dios del cielo. Estoy seguro, ¿verdad?, que en el salón del banquete nadie se imaginó lo que Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Algunos días después, el haberle dicho esto Jesús a la mujer, le costaría a Jesús su propia vida en una cruz. Y finalmente, el perdón cambia la vida. La fe de esta mujer cambió radicalmente su vida. El sistema religioso en el cual se encontraba Simón en los tiempos de Jesús no cambió su vida. Él vivía amargado, criticando, murmurando, esclavizado a normas, a ritos, a ceremonias que los dejaban igual. Esta mujer, al ser perdonada, recibe su emancipación, recibe su libertad y está ahora la mujer en posición de ir y llevar al mundo entero el mensaje de la reconciliación en la muerte de Jesucristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice el que está en un sistema religioso. El que está en un sistema religioso está esclavizado. No es libre. No es libre. No puede ser libre. ¿Por qué? Porque cuando hay perdón, hay cambio de vida. Y hay tres cosas que son cambiadas cuando hay perdón. En primer lugar, la persona que ha experimentado el perdón ha experimentado un nuevo amor. Número 1. Cuando alguien ha experimentado el perdón de una culpa muy grande y es perdonado, también amará mucho a Dios. Las personas que dicen, bueno, yo nunca hice tantas cosas tan malas, dijo Cristo, aman poco también a Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. El amor de Dios, mis hermanos, es la primer característica que una persona perdonada comienza a manifestar. ¿Y saben ustedes cómo manifiesta este amor de Dios?
Dice 1 Juan 4, del 7 al 10, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se ha manifestado el amor del Padre hacia nosotros, en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él tomó la iniciativa al crucificar a su Hijo y amarnos. Cuando yo vengo a la cruz, con la fe en Cristo, arrepentido de mis pecados y le recibo como Salvador, Él, dice Romanos 5:3, derrama su amor en mi corazón por el Espíritu Santo, y cuando yo siento todo lo que Dios me perdonó, y mis pecados, y mis borracheras, y mis adulterios, y mis fornicaciones, y mis mentiras, y mis fraudes, y mi orgullo, y mi hipocresía, y mi fariseísmo, todo lo que me perdonó Dios, y me siento perdonado, voy al mundo y hago lo mismo con la gente que me rodea. Aprendo a perdonar rápido. Una persona que no ha experimentado el perdón de Dios, le es difícil perdonar a sus hermanos. Y por eso encontramos tantos problemas en todas las iglesias en el mundo entero. De hermanos con rencores de 15 días, un mes, 6 meses, un año. Porque si hay alguien en nuestra iglesia aquí en Cuernavaca que tenga 6 meses, por ejemplo, de rencor contra alguien, yo dudo, así no me digo, pues que canto, y pues que hago esto, aunque des escuela, clase en escuela dominical, aunque brinques y chancotees, aunque dances, aunque hables lenguas, dime lo que quieras. Si tú has recibido el perdón de Dios, tú eres una persona que perdonas fácilmente a los demás. Y perdonas porque te acuerdas que aquel que te perdonó en la cruz no te cobró nada para perdonarte, lo hizo gratuitamente. En segundo lugar, en el perdón hay una nueva libertad. El Señor despidió a esta mujer y cuando la mujer se fue, se le cayó el yugo que traía la mujer del pecado, de la esclavitud, de las cargas. Cuando la mujer llegó al banquete, llegó así, cargada de pecados, prostituta, inmoral, pero sin embargo ella decía, yo no puedo quitarme esta carga, yo no puedo, pero Él es el Salvador, y lloró, y aquello de lo cual vivían las prostitutas, el perfume lo usaban para los clientes, las prostitutas se perfuman, pues aquello que representaba su pecado fue y lo vertió a los pies de Jesucristo y se humilló enfrente de todos, no le importó el que les dirán, esa la peor de las mujeres viene y se humilla como la peor de las pecadoras, y por esta actitud Dios, de ver la fe de la mujer al acercarse a sus pies y enjugarle los pies con el perfume, el Señor Jesucristo le da el perdón de sus pecados. Y cuando sale esa mujer de ahí, estoy segura que salió con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque ahora ella entendía lo que Jesús dijo anteriormente: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y ligera mi yugo. Hay una nueva libertad. El cristiano está perdonado, no es una persona que ya está atormentada, ni con culpa, ni con una conciencia de lo que hizo en el pasado. Sabe que la sangre de Cristo lo ha perdonado y es libre. Es libre. Y en la iglesia debe haber libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es libre y ya no le importa. Y si quiere brincar, brinca. Ya no se fija quién lo está criticando. Hay muchos Simones en la iglesia y muchos fariseos que nada más están viendo y juzgando y poniendo cargas a los demás. Los que son libres ya no les interesa, no les importa. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios. Porque estamos perdonados, porque nos sentimos ligeros, porque nos sentimos totalmente emancipados delante del Señor, y porque sabemos que si Él nos ha aceptado, ¿qué nos importa que no nos acepte el mundo? El que ha sido perdonado es libre. Ya no es un religioso que llega a la iglesia así el domingo y con su lupa nomás ahí viendo todos, abriendo tiendas, a ver a dónde trae la falda la hermana, y a ver dónde trae el escote, y a ver quién no trae fondo de las mujeres, y a ver el hermano que brincó, y así están. Esos son las personas que están criticando, murmurando. ¿Y por qué lo hacen? Porque no son libres. Una persona que es libre no puede criticar. Una persona que es libre es una persona que perdona y ama fácilmente a los demás. Y en último lugar, el perdón nos trae la paz con Dios. En el versículo 50, Cristo le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por haber sido perdonada, esta mujer recibe la paz con Dios. Y Simón el fariseo perdió esta grandísima bendición. Perdió el nuevo amor, la nueva libertad, la nueva paz. Él prefería seguir en su sistema, en sus ritos, en sus ceremonias, con su orgullo, con su fariseísmo, a tener el amor, la libertad y la paz. Todo le sucedió a Simón porque estaba ciego espiritualmente. Él nunca se pudo ver como una persona enferma. Nunca se pudo ver como una persona pecadora. Él pensaba que era justo y que su religión era suficiente. La razón básica de Simón para su ceguera la vemos en el versículo 39 y 40. Repito, la razón básica de la ceguera de Simón el fariseo la encontramos en el versículo 39 y 40. Dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta. Quiero que vean ustedes el concepto que él tenía en su corazón de Jesús, para que él lo invitó a su casa. Yo conozco cantidad de gente que en su casa tienen estudios bíblicos y cantidad de gente que en su casa tienen un cuadro de Jesucristo. Sin embargo, ellos no ven a Jesucristo como el Salvador único y mediador, lo ven como un profeta y tienen también a una salvadora y tienen a otros salvadores y a otros santos en su casa. No es él el único salvador, así lo veía Simón, él era solamente un profeta, uno de tantos, pero no era el único salvador. Y el versículo 40 dice, respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. No le dijo ni el Mesías, ni siquiera le dijo que él era el justo, el Hijo de Dios. Lo tenía como profeta y lo tenía como maestro. Solo aquellos que hemos recibido el perdón, hemos podido ver a Jesucristo no como un revolucionario, no como un maestro, no como un profeta. Él no es redentor junto con María y otros santos. Él es el único redentor, el único mediador, el único Mesías, el único Hijo de Dios. Y hasta que tú no lo veas como Él es y como Dios lo mandó, no podrás jamás tener el perdón de tus pecados. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra obre bendición en muchos corazones en este momento. Te damos gracias por un perdón tan maravilloso, tan grande, tan inimaginable, lo más asombroso, totalmente gratis. No hay nada que pueda ningún ser humano ofrecerte, porque todos nos alejamos de ti. No hay justo ni aun uno, dice tu palabra. Todos estábamos alejados y todos había quebranto y desventura en nuestros caminos. Mas cuando se manifestó tu amor para con nosotros, nos salvaste. No por obras de misericordia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu gracia, por tu justicia. Gracias y por la causa de la muerte y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en una cruz. Como Él muere en la cruz del Calvario, ahora tú tienes una base legal para decirnos, como Él murió, ahora yo los puedo perdonar. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera derramado su sangre, no podría existir el perdón de pecados. El perdón de pecados no lo da ningún hombre. Ningún hombre tiene la autoridad ni de Dios ni el poder de perdonar pecados. El perdón de pecados es gracias a la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No es por obras de justicia, no es por ritos, no es por sacramentos, es por la sangre derramada de Cristo. Y en esta mañana, en esta noche, Dios quiere, amigo y amiga que nos visitas, o que tal vez has oído el Evangelio, pero no has entendido lo que significa creer en Cristo para tener la salvación. Dios quiere que con una fe sencilla, como esta mujer, llores. En tu vida haya 2 o 3 lágrimas en este momento, porque tus pecados, aunque tú no los veas, son muy grandes delante de Dios. Y aunque tengas menos pecados que otra gente que tú conoces, estos poquitos pecados, escucha, estos poquitos pecados son suficientes para llevarte eternamente a vivir en el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. 1 o 2 pecados o 500 pecados delante de Dios, el pecado tiene que pagarse con la muerte. Y Dios en esta noche, aunque tengas muchos, y no importa los pecados que hayas hecho, ni la cantidad de crímenes que hayas cometido, o tal vez
uno solo, la sangre de Cristo es necesaria para uno o para 500. Porque somos pecadores y merecemos la muerte espiritual. Y Dios te ofrece en esta noche los brazos abiertos de Jesucristo, sus manos palabradas, y te pide en esta noche que creas, nada más que creas, que Él vino a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y que le digas en este momento en tu corazón estas palabras: mi Señor y mi Dios, perdona mi ceguera espiritual, porque yo creí que no era tan malo, tan mala, como tú me has mostrado que lo soy en esta noche. Te doy gracias porque necesito un médico, necesito la medicina, y la Biblia dice que es tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el único que puedes lavarme de mis pecados. Me acerco a la cruz y abrazo tus pies, y si pudiera enjugártelos con mis lágrimas y con mis cabellos, lo haría. Y como no lo puedo hacer, te prometo que no me va a dar vergüenza. Como a esa mujer no le dio vergüenza, el qué dirán en el banquete, te prometo que no me dará vergüenza de aquí en adelante, que el mundo sepa que soy tu hijo y que soy tu hija. Porque si tú moriste por mí en la cruz y no tuviste vergüenza, menos la tendré yo, Señor, de ser llamado hijo de Dios. Te pido que me laves con tu sangre, que entres a mi corazón y que me cambies y me des una nueva paz, un nuevo amor y una nueva libertad para vivir el resto de mis días anunciando al mundo que tú eres el Salvador. Gracias, Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén.